esta sesión de, bienvenidos a esta sesión de So Easy en este trimestre de 24 otoño. Empezamos las actividades del seminario con la presentación de Antonio de Jesús Jerónimo, doctorante el doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades de la Huancoajimalpa. Pues bueno, Antonio, pues sin más preámbulo, te dejamos que nos introduzcas en tu tema, que es sobre la policía y la participación de las mujeres en la policía de la Ciudad de México. Adelante. Gracias, doctor. Así voy a presentar un segundo. ¿Ya ven la presentación? Sí, sí. Ok. No, agradezco. Ahora voy a presentar el proyecto doctoral del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, denominado Una visión etnográfica de la mujer policía de la Ciudad de México, en el caso de las Ateneas, que es un grupo específico de mujeres de la Ciudad de México creado en 2019. Ok, bueno, antes que nada, me gustaría dar algunas motivaciones personales del por qué estoy estudiando este caso de policía, ¿no? Bueno, anteriormente yo formaba parte de Policía Federal y de Guardia Nacional, sí, como elemento tanto operativo como administrativo, y ahí, bueno, pues conocí mucho de lo que es de primera mano qué es la policía y cómo funcionaba de manera interna, ¿no? Posteriormente, pues ya también trabajé en lo que es la policía estatal en Hidalgo y también en el SAT a nivel federal, también en áreas de vigilancia, de seguridad. Y ahí pues nos dimos cuenta que básicamente había un tema de manera general en las policías y más, a grosso modo, en lo que son personal de seguridad en todos los ámbitos. Y era la falta de profesionalización, ¿no?, de estas policías y por ende también la parte de una cultura organizacional eh, que tenía ciertas características que limitaban muchas veces a quienes eh, pues no formaban parte del grupo dominante que son hombres y también mostraban cierto rechazo a las mejoras dentro de la propia policía, ¿no? Esto me llevó más adelante a trabajar ya un proyecto de maestría en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde veíamos el por qué la falta de profesionalización y por qué esta falta también por qué esta cultura organizacional no era tan alineada a temas de perspectiva de género, equidad de género, ¿no? Y bueno, esto ya más adelante, ahora en el doctorado, me lleva a buscar, bueno, entender por qué esta cultura es así, qué la limita y, bueno, cómo se configura básicamente, ¿no? Y, bueno, básicamente en temas de equidad y perspectiva de género. Ahora bien, vamos a iniciar con el planteamiento del problema de este proyecto. Y básicamente lo que mencionamos es que son las relaciones de poder existentes en el ámbito policial se reproducen al interior de las instituciones estatales. Esto obliga a las mujeres a tener un papel de subordinación y discriminatorio, y así como otras formas de violencia de género. Este género femenino ha sido identificado como un grupo minoritario a lo largo de la historia de la policía, ¿no? Y quienes a su vez, desde una perspectiva de masculina, tendrá una cultura organizacional que perpetúa estructuras de poder que subordinan a la mujer a su vez. Como ejemplo, vemos que en el 2023, en el país, esto hablo de todo México, había 227,892 policías, según el INEGI, y de estas, tan solo el 28% pues, son mujeres. Aquí lo que vemos es que básicamente la función policial sigue siendo un tema de hombres, por así decirlo. Más adelante podemos ver que
Si hablamos de quién es el encargado a nivel estatal de las policías, pues vemos que en 2021, 25 son mujeres, son hombres y 5 mujeres, ¿no? Para 2022, 27 son hombres y 4 mujeres. Pues aquí vemos también la proporción de quien ostenta el titular, pues sigue siendo los hombres. Y bueno, aquí cabe mencionar que no se contempla a Tlaxcala porque había un tema, no había titular de policías en ese momento que se levantó las encuestas. A pesar de todo lo anterior, pues la mujer sigue viendo a la función policial como una opción de empleo. Vemos cómo en 2020 pues ingresaron a nivel nacional 3.795 mujeres al ámbito policial. En 2021 pues se mantiene esa tendencia de crecimiento y en 2022 pues llegan hasta 5.787. Entonces aquí nos preguntamos por qué, si hay prácticas discriminatorias y de violencia de género, ¿por qué la mujer sigue intentando, pues sí, ser parte de la policía, ¿no? Por así decirlo. En este sentido, bueno, nos planteamos esta siguiente pregunta de investigación, que es ¿de qué manera la cultura organizacional de la Policía de la Ciudad de México, concretamente, bueno, el grupo que vamos a estudiar, entre los años 2019 y 2025, fomenta acciones permisivas hacia la violencia de género y cómo impacta esto en las oportunidades de desarrollo profesional de las mujeres? A su vez, planteamos esta hipótesis que es la cultura organizacional de la Policía de la Ciudad de México fomenta actitudes permisivas de violencia de género, impactando negativamente el desarrollo profesional de las mujeres policías. Consideramos que esta cultura, pues, básicamente está limitando el crecimiento de las mujeres dentro del propio ámbito policial. Por ende, planteamos este objetivo general, que es comprender cómo la cultura organizacional de la Policía de la Ciudad de México, particularmente las Ateneas, fomenta actitudes permisivas de violencia de género y analizar su impacto en el desarrollo profesional de las mujeres policías entre los años 2019 y 2025. Aquí elegimos 2019 porque fue el año en que el grupo de Ateneas, que es el caso de estudio, pues fue creada, y 2025 porque en ese momento consideramos poder aplicar a finales de 2025, principios de 2026, pues las entrevistas que tenemos en la investigación. Ahora, en general, el marco teórico que vamos a utilizar, bueno, hay dos paradigmas, pero bueno, también aquí puede haber otros como el institucionalismo u otros que nos ayuden a entender de manera mejor este caso. Aquí menciono el paradigma crítico porque pues enfatiza la conciencia crítica de las estructuras de poder y dominación y nos permite analizar cuestiones de justicia social, desigualdad y opresión, pues que están dentro del ámbito policial. Algunos de sus representantes son estos 5 que pongo en esta lámina. Asimismo, bueno, mencionamos el paradigma feminista, que se centra en las experiencias de las mujeres y otras identidades de género marginadas y desafía las desigualdades sociales, económicas y políticas impuestas por el patriarcado dentro del ámbito policial. Más adelante, bueno, esperamos utilizar una metodología cualitativa. Está dividida en 2 enfoques, básicamente. El enfoque etnográfico, que nos permite describir y analizar las prácticas culturales y sociales dentro de la Policía de la Ciudad de México, y para ayudarnos a identificar patrones culturales y sociales que influyen en su desempeño y rol dentro de la sociedad y dentro del ámbito policial. Asimismo, una metodología de perspectiva de género para que nos permite brindar mecanismos e instrumentos de análisis que facilitan la comprensión del impacto del género en las oportunidades, roles sociales e interacciones de las personas, es decir, de las mujeres, dentro del ámbito policial. Aquí aplicaremos una técnica de recuperación de datos, unas entrevistas semiestructuradas a las integrantes de las Ateneas para identificar pues, los patrones, significados, experiencias, propuestas, buenas prácticas, todo lo que ellas consideran que se ha hecho bien o mal dentro de la policía y pues qué promueven ellas, ¿no? ¿Qué consideran que se puede implementar para mejorar la calidad de la cultura de perspectiva de género dentro del ámbito policial? Y lo que hemos encontrado en estos inicios de la investigación, en el estado del arte, pues es que la sociedad está acostumbrada a lidiar con la violencia generada por las policías hacia afuera, es decir, cómo les afecta directamente a la ciudadanía. No tanto así con lo que viven los elementos de seguridad dentro de sus instituciones.
¿Esto qué genera? Pues genera falta de estudio de la propia policía, ¿no? Falta de comprensión del por qué actúa de tal manera, olvidando que la dinámica interna de la policía pues es reflejo de las condiciones de vida de la comunidad que la rodea, ¿no? No es una institución aislada, una organización que se aísle de la sociedad, sino que al final replica dentro de sí prácticas que la propia sociedad realiza. Entonces, bueno, pues la policía pues se organiza desde una perspectiva netamente masculina, ¿no? Está fundamentado en simbologías que demarcan ciertas capacidades de sus miembros, como pues el ejercicio de mando, liderazgo, fuerza física, aptitudes que pues son asociadas generalmente en nuestra cultura a cualidades masculinas, ¿no? Históricamente la policía pues no tenía mujeres en el inicio, ¿no? Entonces pues no había necesidad de considerarlas en su forma de organización. Ahora bien, los retos en materia de género no son exclusivos de las dependencias de seguridad, sino que encuentran su razón en los valores de una época y una sociedad determinada, así como en las historias personales y los procesos de socialización que hemos atravesado. Es decir, que, como lo mencionaba anteriormente, la policía en sí replica muchas veces los valores de la sociedad a la cual cuida. Entonces, es importante entender cómo replica estos valores, cómo perpetúa ciertas estructuras de poder que siguen dando un papel secundario a la mujer dentro de la función policial. Por otra parte, delitos relacionados con la violencia doméstica, el abuso sexual y la detención de personas de sexo femenino, pues facilitó la inclusión de las mujeres en el ámbito policial. Entonces, pues no es una dádiva de los hombres en darles esta oportunidad a las mujeres, sino que al final la propia realidad social que se vive en México, pues obligó a la policía a incluir a las mujeres. Pero ahora faltaría comprender, y esto es una parte del estudio, es que, bueno, ya incluidas, pues qué papel juegan dentro de la propia policía. Nos hemos visto que, en general, lo que se ha visto en esta primera parte de la investigación, que es un poco del marco del estado del arte, es que, pues efectivamente, en la policía tiene una cultura excluyente, que genera violencia, donde la mujer desempeña un papel secundario en actividades de seguridad ciudadana, limitando su actuar a actividades consideradas de menor importancia. Básicamente se utiliza a la mujer a actividades muchas veces de secretariales o administrativas que sus compañeros ven de segunda. Y sus compañeros consideran que, bueno, ellas no están aptas para generar acciones operativas o que pongan, bueno, más de calle, ¿no? Entonces, sí son incluidas en la policía como estado de fuerza, pero no en actividades realmente relevantes del propio ámbito policial. Entonces, la idea es entender por qué sucede esto. Lo que esperamos también contribuir al campo del conocimiento de esta investigación, pues son varios temas. En primera instancia, identificar los valores que configuran la cultura organizacional de la Policía de la Ciudad de México, en materia de perspectiva de género. ¿Cómo se configura esta cultura? ¿Cómo es esta cultura? ¿No? Si existe realmente o si depende del departamento de policía, depende del Estado. ¿De qué depende esta cultura organizacional dentro del ámbito policial? Asimismo, identificar qué rol desempeñan las mujeres dentro de la Policía de la Ciudad de México para visibilizar obstáculos y abusos que enfrentan en su día a día las mujeres policías. Por otra parte, también pretendemos visibilizar y sensibilizar y concientizar sobre el impacto de la violencia de género tiene sobre la vida de las mujeres policías. Es decir, cómo esto afecta la vida de cada una de ellas. Es importante pues dejar constancia de estos resultados de la investigación. Constatar en qué medida el incremento de las mujeres policías aumenta la calidad de la cultura de perspectiva de género. Es decir, como vimos, a pesar de todos los problemas que tiene la mujer dentro del ámbito policial, pues sigue siendo una opción de empleo para ellas. Entonces, el entender el por qué, a pesar de este aumento es decir, a pesar de más mujeres policías, pues por qué la cultura no mejora, ¿no? ¿Qué retos hay? ¿Qué obstáculos se presentan para que esto no suceda? Eso esperamos identificar con este estudio también. Y bueno, pues evaluar la perspectiva de las mujeres policías respecto a la cultura de equidad de género dentro de su ambiente laboral. Es decir, gracias a las entrevistas realizadas, bueno, que se van a realizar, esperamos identificar ellas cuál es la opinión de las propias mujeres policías respecto a esta cultura.
qué obstáculos ven ellas y qué pueden proponer para mejorarla posteriormente. Pues en suma, esto nos permite proponer acciones que promuevan un servicio policial de mayor equidad e igualdad. Estas acciones, bueno, serán propuestas pues, en diferentes ponencias o eh, también sobre la conclusión de la tesis doctoral y en otros escenarios que nos permitan pues, mostrar los resultados a diferentes grupos, preferentemente policiales, pero también de otras áreas, que dejen ver cómo pues una mejor calidad de perspectiva, cultura de perspectiva de género, pues, aumenta y hace una policía mejor, una policía más eficiente, más incluyente, más servicial, ¿no? También lo que hemos visto en esta investigación, bueno, en estos inicios de la investigación, es que pues la inclusión de la mujer generó también mayor eficiencia de las policías. ¿Por qué? Porque las hace más cercanas a la gente, porque tienen una visión más integral de los problemas públicos y sociales. Entonces, no solamente trae beneficios la inclusión de la mujer a la mujer en sí, sino hacer a la policía estatal o de cualquier nivel más eficiente, que es un tema ahora muy importante, ¿no? Y bueno, de manera, solamente para concluir, eh, tenemos aquí como el organigrama de qué es lo que vamos, perdón, el cronograma de qué es lo que vamos a realizar durante la investigación. Eh, Básicamente, el tema de mayor peso, bueno, pues es la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos, son las entrevistas que consideramos un año aproximadamente para realizarlas. Y aquí el tema que hemos visto también, el problema es el poder acceder a los permisos y para poder realizar estas entrevistas y para poder allegarnos de los datos. Muchas veces nos dimos cuenta en el anterior proyecto de investigación de maestría que los datos relacionados con la policía y en general con la seguridad pues eh, son difíciles de acceder, ¿no? Hay un tema ahí de protección de la propia institución que no permite acceder a estos datos, que es difícil pues allegarse de ellos. Entonces, lo importante aquí es buscar la manera de acercarse a estas instituciones de la mejor manera posible para poder obtener los datos y que no vean como un peligro a su pues, existencia, sino que vean que es como un área de oportunidad para mejorar en todos los aspectos, ¿no? Aquí, como podemos ver, bueno, consideramos hasta 2027, el doctorado, como bien sabemos, concluye en octubre de 2028, pero tenemos este medio año bueno, dejamos este medio año fuera del cronograma para poder tener ese tiempo de flexibilidad y poder adecuarnos y terminar en buen término este proyecto de investigación. Pues en general, pues sería esto lo del proyecto y consideramos que este proyecto pues, va a mejorar la eficiencia de las policías en la Ciudad de México y va a hacer una policía más eficiente, ¿no? Y bueno, ya disminuir todos estos problemas que tenemos de violencia de género, que no solo son como lo repetimos dentro de la propia policía, sino que al final pues, eso es una réplica de qué se vive en México actualmente. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Felicitarte primero por todo esto. Te deseamos, creo que en nombre de todos lo digo, súper buena suerte y que este proyecto llegue a buen término y que disfrutes el proceso, que luego hay parte que se olvida, disfrutar la vida también y lo que estamos estudiando y haciendo. Pues voy a compartir ahora yo una presentación que hice un poco para como comentar un poco de lo que nos compartiste. Ahí déjenme ver cómo se hace pantalla de Microsoft Edge. Para ver cómo es, espérenme tantito, voy a inventar. A ver. ¿Se ve ahí alguna presentación? Sí, sí se ve, Arturo. Sí. Ah, perfecto. Bueno, primero quiero hacer el disclaimer de estos comentarios, que es un comentario que se entiende que además es el inicio de un proyecto de investigación
y por lo tanto habrá que, digo, son comentarios que igual y te pueden servir. Por favor, tómalo en cuenta los que te sirvan y los que no, deséchalos, porque yo no soy experto en tu tema y nada por el estilo, y además pues, uno va desarrollando su tema, se vuelve uno el experto de su propio tema, y entonces, bueno, creo que disfruta mucho esto y hago el disclaimer de que intenté hacer esto de la manera más, pues sí, como fácil de ver y que como yo entendí tu proyecto o el inicio de tu proyecto. En general, pues bueno, se trata de hacer observaciones de tu proyecto de investigación, será apelando al ejercicio académico o se encontrar aportes para darte así para el conocimiento, generes conocimiento de algún lado. Te deseamos un gran curso y un gran posgrado y esperamos que te sirvan algunos comentarios que consideres pertinentes. Y esto es cualidad de que crezcamos académicamente y no es con ganas de fregar o algo así del estilo. Y bueno, hablando de tu proyecto de investigación, primero quiero decir que es un tema de mucho interés actual. O sea, creo que, de hecho, este seminario está teniendo un éxito bastante bueno, que es un seminario que trata de seguridad e inseguridad, organizaciones e instituciones de seguridad e inseguridad, y es de los más vistos ya en la Autónoma Metropolitana Coajimalpa. También quiero decir que creo que además por la coyuntura con el país, pues bueno, queda, creo que increíble. También creo que es una idea muy agradable, dicho académicamente, esta intersección que se da y muy necesaria, por un lado, de hablar de las policías, de los grupos de las policías, y segundo, hablar con esta perspectiva de género de ciertos grupos que antes los visualizábamos como casi todos de hombres, menos algunas cosas, y ahora se han incrementado. La cifra que pusiste en tu proyecto de 2020 a 2022 a nivel nacional, de casi 2,000 mujeres más, me parece que simplemente habla de eso. No sé si porcentualmente también suba eso, porque puede ser que si lo demás subió más, hasta bajaron porcentualmente, que son luego números que tienen que irse viendo en los estudios de las investigaciones, pero aún así, pues si habla más, 2,000 mujeres más en México están tomando la decisión de ejercer una carrera que era propiamente vista como de hombres y con algunas mujeres, y ahora tienen hasta grupos así. Y me encantó que lo limitaras a la Ciudad de México. Creo que el fondo será muy interesante ver qué pasa a nivel nacional, pero también creo que en una tesis doctoral, por mucho que suena mucho 4 años, tampoco te da tiempo de todo. Entonces, bueno, eso es algo que te quería comentar. Luego, voy a analizar un poco el título preliminar, que es una visión etnográfica de la mujer policía de la Ciudad de México, las Ateneas. No sé si ya cambió, pero la versión que me pasaste así estaba. Y bueno, se me hace buenísimo las sujetas de investigación, que de hecho es raro decirlo, ¿no? Las sujetas de investigación, siempre lo decimos en masculino, los sujetos de investigación o el sujeto de investigación, y aquí pues son sujetas, ¿no? Que son las Ateneas. Se me hace que es muy interesante, ha de haber algunas cosas, pero seguramente muchas cosas interesantes todavía no de haber nada investigado. Y me parece bueno el inicio del planteamiento del problema. En las organizaciones policiales son minoría y se han de reproducir, esto lo haciéndolo a priori, muchos de los paradigmas institucionalizados, relaciones de poder, subordinación, discriminación, violencias, disparidad. Entonces, creo que por ahí puede ser desde ahí un punto muy bueno cómo lo atacaste. Analizando la pregunta de investigación, tienes una pregunta como base, según el documento del que me permitiste checar, que era o sea, más o menos de lo que dice es, o cómo lo absorbí yo es, cómo la cultura organizacional permea en dos cosas. Primero, cómo se fomenta la violencia de género, porque hablaste de esa cosa de fomentar la violencia de género, cómo la misma la reproduce. Y la segunda es cómo impacta en el desarrollo profesional de estas mujeres o de este grupo en especial. Y acá veo dos preguntas muy interconectadas, pero se me hace, mi punto de vista, evidentemente, volviendo al disclaimer, sin saberle mucho, se me hace muy válido enfocarse solo en una o en la otra, y que la otra pueda ser como una pregunta de apoyo para contestar una sola pregunta. O sea, no porque la pregunta abarque mucho significa que la vas a poder contestar bien. A veces es preferible tener una pregunta base y de ahí varias preguntas que ayuden a llevar y contestar esa pregunta mediante la investigación, lo cual puede ser muy interesante para que no te pierdas. Que al principio es muy normal perderse, así que no te
tampoco te desesperes, es parte del proceso. Y también, bueno, ahí noté, veía muy extraño el periodo de 2019 a 2025, ya lo explicaste que es porque en 2019 se formaron las Ateneas y en 2025, mientras que es donde pueden estar empezando las entrevistas. Y no sé si ahí sea pertinente que hagas una revisión para ver si para contestar tu pregunta, fíjate, para contestar tu pregunta o tus preguntas, sea más válido hablar sobre el inicio o en tu entrevista dividir las partes de cómo empezó, cómo están ahora, todo eso, o ver la parte actual, cómo se trabaja ahora y todo eso. ¿A qué me refiero? Hay veces que si tú te pones a investigar alguna cosa que lleva 10 años, 8 años, 15 años, 6 años haciéndose, chance al inicio no tenían el programa que ahora casi los define. Entonces puede ser muy interesante hablar de eso. Por ejemplo, hace mucho tiempo este doctorado en el que estás fuera de 3 años y ahora es de 4 años, ¿no? Entonces, son como cosas que simplemente se van moviendo con el tiempo y hasta los define en algún punto o es una característica que se destaca. Entonces, por eso creo que deberías de poner, digamos, hacer un acercamiento de 2019-2025. Si la pregunta te lleva a contestarla bien, pienso que puede estar muy bien, pero si no, puedes dejarla como más en el pasado, cómo fue la integración, cómo se hicieron las Ateneas, cómo surgieron, para qué, cómo fueron los primeros años, o en la actualidad, cómo viven, si se ha incrementado ese número de personas que trabajan ahí, si han podido incrementar otro tipo de cosas, o así. Y entonces, voy a analizar un poco lo del marco teórico que más o menos mencionaste. Creo que ahí me quedan unas dudas sobre lo presentado, unas dudas académicas bonitas como para poder avanzar que puedas avanzar sobre algo, si es que te sirve algo de esto. El marco teórico, entiendo lo que hiciste ahí, o sea, bueno, según yo lo entiendo, como que pusiste más o menos, que querías basarte sobre dos cosas, el paradigma crítico y el de los feminismos, digámoslo así. Y citaste algunos autores y autoras que son clásicos en esos paradigmas, pero yo siento que realmente no te invitaría yo a que no te cases con ellos, ni con ningún marco teórico en sí, hasta que ya la investigación vaya dando un poco más de sí. Por ejemplo, Freire, pues bueno, tiene que ver con cosas no le quiero quitar importancia a Freire, pero por ejemplo, a lo que voy, tiene una importancia vital en la educación, análisis de la educación, que no necesariamente es algo que va a impartir, que lo puedas analizar para tu pregunta de investigación. Te diría que te evites este problema, que yo lo hago, aquí están todos presentes. Yo a veces, en el pasado en especial, metía ciertos autores que me gustan como a la fuerza y pues no, pues, al final salen quitándose del programa porque pues, no responde realmente nada Freire, por ejemplo, en el caso de Freire, igual de Ben Hooks, me parece que Ben Hooks no habla específicamente de estos temas, aunque sí entiendo lo que quieres hacer, o sea, basarte en estas dos fuertes. Hay unas teorías aquí que en la UAM, en alguna parte de la UAM se utilizan mucho, que son la teoría de la organización y la teoría institucional, que puede ser que se acerquen más para que puedas responder tus preguntas. O sea, que al final tus preguntas van a guiar qué marcos vas a meter y todo, pero bueno, luego lo irás viendo. Seguramente cuando ya tengas un comité y quien te asesore, te puede recomendar algunos autores para que leas o cosas así. Entonces, bueno, solito va a ir apareciendo. Y también quiero decirte algo, ya hay materiales más nuevos que se basaron en eso, o sea, justamente para por ejemplo, ver cómo se estudia la policía desde el feminismo. Seguramente ya hay toda una literatura avanzada en eso. Entonces, agarrar alguna de esa literatura de qué se ha trabajado, creo que puede ser muy novedoso, más que irte al origen, cómo alguien ha utilizado, por ejemplo, a los feminismos para trabajar policías, chance en otros países, chance en este mismo país, no sé, por poner un ejemplo, o chance de grupos muy parecidos a policías, ¿no? Chance de grupos que son del estilo, o sea, como que pueden ejercer un control de la violencia estatal o algo así, y pueden ayudarte a ver cosas así. Al rato te voy a dar una recomendación en la parte de recomendaciones. Analizando tu metodología, si es etnografía es quali, me queda claro, pero podría estar tu investigación apoyada en metodologías mixtas, o sea, una parte quanti y una parte quali. Porque al final, los números que planteas al inicio son muy interesantes, ¿no? Y hacer una etnografía hacer trabajo etnográfico,
puede a veces quitar toda esa parte numérica. Al final es hablar de ciertas cosas, en parte de historia de vida o de cómo se va integrando la mujer o las mujeres en el rol de policías y todo eso. Puede ser que entonces te pierdas realmente si aumentaron el sueldo, si no, o sea, como cosas así, cuánto se aumentó con respecto al de los hombres, si es que por ahí te lleva tu investigación. O sea, lo que voy, creo que no te debes de cerrar. Y depende, la metodología pues dependerá de las preguntas que al final acabes haciendo para saber qué es lo que quieres investigar, pues la metodología que vas a utilizar y los métodos de investigación. Y también una aclaración que yo hice acá, me parece, sin embargo, las preguntas tienen solo una aproximación a la etnografía, no todas las entrevistas son etnográficas. O sea, entiendo que a veces entrevistas semidirectivas, pero por ejemplo, el etnográfico podrían verse si ellas perciben y cómo se reproducen las violencias de género, pero no sea lo único que se interese ver. También hay algo que es un consejo que me dio, de hecho, el doctor Vega, que ha sido mi director 2 veces, es mi director y ya fue también en la maestría, que me decía, ve a campo y en el campo ve qué es lo que es interesante analizar, porque igual uno desde el inicio uno plantea una cosa y te empiezas a casar con una idea y al final lo que es más interesante puede ser en otro lado. Entonces justo ahí pues, puedes definir como los aspectos de metodología. Y analizando tu proyecto como en general, pues, me hizo súper interesante y cualquier lugar o cualquier pregunta en la que puedas enfocarte para realmente contestar un problema que se ve que es de una dimensión importantísima para la Ciudad de México, importantísima para México y importantísima para las mujeres en este tipo de organizaciones. Y también ir definiendo qué quieres o puedes hacer. Yo pienso que durante todo el doctorado te van a ir, eso por experiencia previa, te van a ir pidiendo muchas veces actualización del cronograma, te van a ir diciendo cómo, pero realmente vea qué se puede hacer. En algún momento creo que puede ser un poco difícil hablar de ciertos temas, tienes que manejar son consejos míos o ideas que yo puedo tener, que puede ser que haya personas que no te quieran hablar en el momento, o hay personas que si eres una entrevista de Zoom, no sabes quién la está vigilando, no sabes si tiene alguien enfrente vigilándole, o alguien que dice, voy a grabar la entrevista mientras tú das la entrevista. Al final hay una institución, me parece que en estas cosas de la policía, no estoy seguro, no soy experto, que es la secrecía, que también hay muchas cosas que como no quieren estar siendo evaluados como una organización y no saben para quién serían los que los podrían evaluar, también no sueltan mucha prenda. Entonces, igual y las entrevistas que te conviene hacerlas en un ambiente mucho más cómodo para ellas, en un café, en un lugar público, chance no dejan grabar parte de las entrevistas, otras sí, no sé, hasta lo que voy es, ve que realmente sí se puede hacer y vete por ahí también, ¿no? O sea, analiza las situaciones estas. También, bueno, una cosa suena muy obvio, pero ve definiendo las cosas en orden, o sea, primero ve tu pregunta de investigación, luego cómo te acercas, luego intentar hacer una entrevista para ver si jala o no jala y, ¿no? Y irla como cambiando sobre la marcha para ir obteniendo como cosas así de tus herramientas. Y te quería hacer unas recomendaciones. La primera es la VidiWAM. Y mucha gente que está entrando a la UAM, siento que la UAM no se toma el tiempo en específico de explicar bien qué es la VidiWAM. En la biblioteca tenemos un servicio que es un servicio de biblioteca digital que está, pues a nivel México me imagino que es el top. O sea, no he visto en México, he tenido oportunidad de checar otras, y de universidades privadas y públicas más grandes, o la pública más grande, y no hay algo como el VidiWAM. La VidiWAM tiene un chorro de cosas donde sacar información, sacar bibliografía. Entonces, quiero decirte lo primero, porque según yo a nadie como que se lo enseñan o no se toman el tiempo. De repente abren un cursito, la gente de biblioteca te llega un mail, pero te puedes acercar a la gente de biblioteca, son muy buena onda y ellos solito te dicen cuándo está eso, te van mandando unas diapositivas, si no les entiendes algo, puedes ir con ellos. Creo que te puede ser muy útil. Otra recomendación que tengo, esta no está anotada porque se me ocurrió hace poco, ahorita que estás presentando. Hay una doctora en esta universidad, una profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales que se llama Fernanda Vázquez Vela. Ella tiene revisado y analizado trabajos con una policía informal. Y cuando digo informal me refiero a que es una policía no estatal,
o sea, es algo que ha salido como que de la misma gente, pero no es algo estatal. Me parece que es en India. Y justo es de un grupo de mujeres que decidieron ser como las mismas policías de mujeres o cuidadoras de mujeres. ¿Y a qué voy esto? Seguramente lo tienen documentado también en una parte como académica, y por ahí puede ser que ya ellos hayan hecho una revisión bibliográfica de qué autoras o autores manejan ciertos temas o algo así, que puede ser muy enriquecedor, me imagino, mínimo echarle un ojo. Pues también decirte que las entrevistas de tu trabajo suenan muy padre. Las entrevistas suenan, como lo decías en tu trabajo, suenan un reto, porque justo, sí, a veces que requieres ir a los lugares o ver las personas enfrente, porque igual ya tienen muy ensayadas las respuestas, eh, o van bajo una línea de decir de qué cosas que no dicen, otras que sí dicen. También hay una cosa donde vas a tener que tener una cierta delicadeza. Voy a hablarlo sin tapujos, a lo que me refiero. Es, por ejemplo, si si una policía de estas acaba de ser objeto o es objeto de por ejemplo, un ataque de violencia sexual por parte de algún compañero o algún jefe, y te lo suelta en la entrevista, posiblemente te toque hacer un escenario donde tengas que tener pensado qué hacer, ¿no? O sea, me refiero a, pues, puede llorar, o sea, hacer entrevistas a seres humanos, al final siempre nos llevará a esta parte, se repite, o sea, suena muy de cliché, como muy humana, ¿no? Entonces sí puede ser híjole, como difícil en cierto sentido. Tienes que torear bien las preguntas o también entender los conceptos que ellas entienden. Yo entiendo que ahí, al hecho de tú haber tenido trabajos previos de policía o en grupos policíacos, no sé si está bien dicho, pero se entiende, creo, a lo que me refiero. Chance, se entienden cosas o se saben cosas, pero hay una cosa que yo hago en mis investigaciones, que es luego preguntarle la otra cara de las personas, ¿no? En un momento entrevisté, por ejemplo, a defensores de derechos humanos que me hablaban de cierto tipo de cosas que tenían en teoría como en común con gobiernos locales, y, o gente del gobierno local no me quería responder. Por ejemplo, ninguno me autorizó grabar la entrevista, ¿no? Nada más era para confirmar si lo que me decían era verdad o no, y quería averiguar algunas cositas, pero los hacía una entrevista un poco más larga como para entender un poco qué me querían ocultar, o al revés, de qué se querían vanagloriar, ¿no? Que también luego pasaba eso. O sea, te puedes encontrar chance con un jefe hombre o una jefa mujer, o un jefe, voy a ponerlo acá, para una persona no binaria o algo así, o sea, sin hablar de la identidad sexual de la persona. este, pero podrías encontrarte con alguien que diga, fue por mí, yo me rebelé y yo le dije tal a tal. Entonces de repente puede ser que te cuenten una versión que no es. Entonces, si tienes que tener, y que puede pasar mucho en etnografías, luego se da mucho que la primera parte de la entrevista, la primera hora, no quiero decir que mienten, pero adornan demasiado la verdad, y ciertas preguntas o regresarte a cosas pueden hacer como que suelten más la sopa. Muy buena suerte. Te quiero decir también otra cosa rapidísimo, nada más, como muy buena vibra, desearte en este gran salto que estás dando, porque ahora ya entrando al doctorado con investigación así, estás dando el salto a quitarte la gorrita de policía o de servidor público y ponerte una gorrita de profesor y de académico. Y a veces es bien difícil porque los otros, a la gente que tú puedes entrevistar, te ve como uno de ellos, no como uno de otros que están entrevistándolos, ¿no? Entonces, hacer de repente esas cosas es bien difícil. A mí me pasó, en cierto sentido. Tuve, de hecho, como 2 o 3 años difíciles ahí en lo que me dejaban de ver como uno de ellos, en el caso de defensores de derechos humanos, para verme como, está investigando cosas, ya se fue del lado de la academia, para bien o para mal. Pero bueno, entonces, pues bueno, eso es todo lo que quería comentarte. Ojalá te sirva algo. Muy bien. Gracias, Arturo. Gracias por los comentarios, Arturo. Creo que le dejaste más preguntas a Antonio, que sí se escucha bien lo que estoy diciendo.
Sí, pero yo veo mi pantalla toda en negro. Ustedes sí están viendo otra cosa que no No, sea negro. yo sí los veo. Ah, Los veo perfecto. Ok. a ti y a Antonio, ¿verdad? Bueno, mira, yo estaba viendo tu cronograma y como bien te dice Arturo, eh, pues realmente tu proyecto que nos presentas hoy es un saque. ¿Qué quiero decir con esto? Es un inicio y es bien importante que mantengas como que la perspectiva abierta sobre pues muchas cosas, ¿no? Porque eh, es muy raro que un proyecto no evolucione y no se vaya cambiando, matizando, perfeccionando, corrigiendo. Creo que tienes buenos antecedentes de inicio para trabajar sobre tu tema. Mi recomendación es que la revisión de la literatura no me la avientes hasta el trimestre 2 o 3 que por ahí está. Esa es, la tienes que hacer ya, ¿no? Ya tienes que empezar. Y yo estaba buscando ahorita algunos textos que tratan, realmente no hay mucho sobre las mujeres policías en México. Tenemos algunos antecedentes que me parece que te podrían servir bastante. Uno es en un artículo, un capítulo, no sé si alcances a ver, que está en este libro, que se llama eh, Los trabajadores de la Ciudad de México, 1860-1950. Es un libro que coordina Carlos Illades y Mario Barbosa. Está en la biblioteca seguramente. No es para que leas todo el libro, sino un capítulo en particular que se llama Mujeres en la Policía, Género y Orden Público. Que narra la inclusión por primera vez de las mujeres en la naciente Policía de la Ciudad de México, que data de 1930. Su autor es Rodrigo Meneses. Rodrigo Meneses, ese es el primero. El segundo, que además maneja pues un cierto discurso feminista, es el de Bailón Vázquez. Déjame ver si puedo compartir ahorita la pantalla otra vez. Sí lo ven, ¿verdad? Ahí está. Bailón Vázquez, el cuerpo de la policía femenil, imágenes y representaciones de la Ciudad de México. Está en la revista Secuencia 107. Aquí te comparto el DOI. Si no, dale, no tienes para darles una foto de pantalla, dale foto de pantalla y ahí ya no hay bronca, este, para que la tengas y le das al DOI y ya te lo va a dar. Esto, así directamente. Otro autor que te recomiendo que leas mucho para entender los antecedentes históricos, entendiendo que ese no es tu tema, ¿no? Entendiendo que no son los antecedentes históricos lo que a ti te interesa, pero sí para que conozcas, por ejemplo, te haces preguntas sobre la cultura policial. Entonces, bueno, ¿de dónde viene la cultura policial? Entonces, hay textos bien importantes. Déjame ver si ahorita lo ubico. Uno, sobre todo de esta parte de la historia. Mira, antes bueno, ahorita me regreso. Me recuerdas que tengo que decirte algo más, pero la parte de la historia en el caso mexicano, eh, creo que sí es súper importante que te metas a analizar a este autor, mira, es Balán, que son los alcaldes de barrio, panorama de los agentes del orden, finales. Aquí hay dos. Déjame ver si la puedo hacer más grande para que la puedas ver. Entonces, lo mismo, es Balán. Aquí está el DOI. Entonces, aquí te habla sobre la figura de qué es el antecedente de lo que sería después la policía. Todavía no podemos hablar de policía. Estamos hablando del antecedente previo a lo que serían las policías en la Ciudad de México. Y entonces ahí te habla muy bien sobre cómo funcionaba y cómo se empieza. Es bien importante esto, ¿no? El proceso
formación de la cultura y de la institución policial nace antes incluso de la formación misma de lo que es la policía. Entonces, Balán, que es una persona que quiero invitar, pero me dice que ya no trabaja policía, y Pulido. Entonces, ellos dos, si le estás dando Sí, captura de screenshot, pantalla. ¿sí? Porque si no, ahorita aprovecha. ¿No? Ajá, Entonces, sí, sí, sí. primer trimestre yo creo que tienes que dedicarle a leer, ¿no? Entonces aquí ya te pasé unos 3, 4 artículos que te van a hablar sobre los antecedentes, ¿no? Entonces, Balán y Pulido son, aquí se habla, por ejemplo, ya de la corrupción policial, fíjate, 1798, 1949. Pues es algo aquí que se ve. Otro autor que es bien importante que leas para entender los antecedentes es justamente Pulido. Entonces, de Pulido hay un montón de artículos que puedes empezar a leer y entonces esto ya te va a poner en antecedentes de muchas cosas de la cultura y de la policía y cómo nace, cómo se va formando. Creo que vale la pena que tengas esa formación antes de empezar propiamente tu investigación, ¿no? Aquí está el de Pulido, profesional y discrecional, de Pulido, los negocios de la policía. Esto ya estamos en la parte de la posrevolución. El caso Quintana, fíjate, es un personajazo ese Quintana sobre las policías y su influencia. Él fue el que de hecho creó el primer departamento de policías, mujeres. Y bueno, ahí de Pulido hay un montón de cosas que puedes tú aprovechar para leer. Esos son los antecedentes, nada más puros antecedentes, empápate. Aprovecha ahorita el tiempo para empaparte. Todo esto se consigue a través de internet. O sea, lo que te dice Arturo a partir de Vidiwam, todo lo puedes conseguir, o si no, hay otras opciones a través de Google Scholar. También es bien importante que leas literatura internacional. Yo tengo mucho en francés, no sé cómo esté tu francés, pero si no tienes ese antecedente, no importa, también hay mucha literatura en inglés. Entonces, hay unos autores clásicos que hay que leer para entender, y créeme, a pesar de que son situaciones muy distintas, o antecedentes muy distintos, uno entiende, te abre los ojos para tener en perspectiva lo que está sucediendo. Este, bueno, antes de ver la parte internacional, creo que vale la pena checar este libro, el de Alvarado, El tamaño del infierno, que es un estudio sobre la criminalidad, pero tiene un capítulo sobre policía que es bastante interesante y que te muestra un poco la situación actual, ¿no? Hay otros libros que yo no sé si se consigue en la biblioteca. Si no, lo puedes solicitar a través de la biblioteca para que nos lo presten. Pero si no, avísame y lo mando comprar a la biblioteca para que lo tengas ahí. Entonces, eso es un libro que pues, te va a servir. Todos estos son como que literatura nacional sobre la policía a nivel nacional, que se ha trabajado recientemente mucho. Esto es algo que no sucedía anteriormente, pero ahora ya se puede encontrar mucha literatura sobre, bueno, alguna literatura sobre la policía. Otra autora que es bastante buena y que es interesante para tu tema es Astorga, Azaola, ¿no? Azaola, que este libro también me parece que se puede conseguir en la biblioteca y si no, pues solicítalo para que lo puedas. Es una poco la imagen y autoimagen. Esto que tú señalabas, por ejemplo, de la explotación y de la dificultad de las mujeres, pues es muy común entre los policías, no es exclusivo de las mujeres. Y ahí hace un análisis estadístico bien interesante. Creo que no aprovecha muy bien los datos que tiene porque el análisis se queda un poco superficial,
pero es un gran libro en el sentido de que te proporciona pues esta otra visión, ¿no? Desde dentro, porque si bien la policía tiene esta imagen negativa por parte de la población, pues los policías ahora sí que también sufren y tienen situaciones pues complicadas, ¿no? De maltrato al interior y ven este estudio de imagen y autoimagen se hace por los años 90 inicios de los 2000 y ven los policías, bueno, cómo pues realmente se encuentran en una situación eh, desde su perspectiva, hasta cierto sentido de desamparo, porque pues no ven sus condiciones económicas mejorar, no ven eh, pues se ven desvalidos totalmente ante la jerarquía y aparte pues una población bastante exigente y que tienen que cumplir una serie de requisitos que se les exige de respeto de derechos humanos y bueno, es súper interesante el libro, ¿no? Entonces, aprovechar muy bien eh, puede ser en autores clásicos a nivel internacional, si Creo que se está cortando un poco el audio, no lo escucho. Sí, Alex, eh, como que el último medio minuto se cortó bastante el audio. sí, espérame, pues es que no han pagado acá en el sí del internet, ¿ok? Entonces, no sé si escucharon lo de Bittner, Eso ya no. eso ya no, Sí, no, eso no. espérame. Entonces, a Saola sí la mencioné, Sí, a Saola. Ok, Bittner, decía que Bittner es uno de los autores. ¿Quieres trabajar en la policía? Pero ¿qué es la policía? ¿Cómo se define? Entonces uno diría, bueno, pues, ¿qué es la policía? Entonces ahí ya empiezas a ver que Bittner y es la esencia de la policía, es el uso de la fuerza, es la violencia del Estado. Y bueno, ya después surgirán otro tipo de definiciones, pero Bittner es como que una referencia que tendría uno que tener presente y se encuentra en internet fácilmente. Eh, y sí es importante tener así como que antecedentes. Otro libro que pues yo lo acabo de comprar, de hecho lo estoy leyendo, es el de Jacques de Maillard. Acá está, acá está el autor para que veas cómo se escribe. Ah, no está más acá. Este es otro autor, mira, estos dos. Jobard de Maillard, este, este libro lamentablemente no está en español, pero es muy bueno. Sociología de la policía, ¿no? Entonces habla política, organización y reforma. Y entonces en este libro, por ejemplo, hay una pequeña parte de él que habla sobre las mujeres y habla de un proceso de feminización de las policías. O sea, eso que nosotros estamos viendo en la Ciudad de México y en otras partes del país es un fenómeno global, no es un fenómeno local. Y cuando tú dices, bueno, es que es una minoría, son 25%, algo así señalabas, ¿no? Pues es un montón, porque pues antes prácticamente no existían.
Entonces, cada vez más hay mujeres participando dentro de pues esta tarea de ser policía. Entonces yo creo que la metodología que propones, ya sea a través de, cuando dices antropológico, por eso hay que tener cuidado con las palabras, antropológico pues implica un poco una inmersión a profundidad. Es como meterte otra vez, es como meterte otra vez de policía y ver pues lo que pasó y cómo lo viviste, y cómo lo vives. Ahora, no sé si está en tus posibilidades hacer eso, o los sociólogos que lo han hecho, los antropólogos que lo han hecho, pues lo han hecho, pues ahora sí que conviviendo mucho tiempo con los policías. Y las entrevistas es otro tipo de herramientas que es más de la sociología, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Que dices más de la sociología. Entonces te digo, es cosa de checarlo, pero son situaciones que tendríamos que tener en cuenta. Y esto de la feminización, entonces ahí sí yo te invito a que busques la literatura eh, en pues que puede servirte. Yo personalmente no me he metido a ese tema así a profundidad, pero pues se puede rápidamente, mira, vámonos y lo mismo que yo le digo pues acá a los compañeros. Vidiwam es una super posibilidad, pero incluso el Google académico, sí se ve en mi pantalla, ¿va? sí. Sí. Entonces pones police, woman, gender, fíjate todo lo que apareció. Police, woman discrimination, officer, gender police, equality, leadership. Y luego ya puedes poner tú, vamos a poner Latin. Entonces, fíjate, women and policing. Esta palabra en inglés, policing, no es lo mismo que police. Entonces, en la lengua inglesa, policing podremos decir que está más vinculado a actores tanto públicos, privados, individuales y colectivos que realizan las labores de policía, ¿no? Entonces, aguas ahí cuando ya te empezarás a meter, pero fíjate todo lo que hay. Hay un montón de cosas. Entonces, yo antes de mandarte, ahí sí difiero de Arturo, antes de acercarte con Fernanda y ver la parte de India, que no dudo que sea súper interesante, yo te digo, acércate mejor acá a Latinoamérica, realidades más cercanas, y mira todo lo que hay un montón de cosas. Entonces, simplemente ya con el material que hablamos previamente y la lectura de estos otros, ya tienes para una agenda de trabajo intensa durante este trimestre. Ahora, yo no sé cómo trabajaste la maestría, si les están dando metodología en este trimestre. Yo creo que es tu oportunidad es ahorita para meterte de lleno a la revisión de la literatura y al final del trimestre proponer, ya con lo que leíste, ya con la información que traes, pues ahora sí meterte, ¿no? A la parte de reformular tu proyecto, de repensarlo, de incluir algunas cositas que a lo mejor no habías pensado originalmente, y también la parte de metodología, la estrategia, que es un aspecto ahí que tendrías que tener muy, muy en cuenta. Yo estoy dirigiendo ahorita a Arturo y a José Luis, y a los dos, lo que les recomendé en su inicio fue esto: uno, revisión de literatura, y dos, meterte al terreno. O sea, es bien importante que ya no, a lo mejor no este trimestre, pero sí el siguiente, es
meterte al terreno, es decir, pues hacer entrevistas, buscarle cómo le vas a hacer, qué tipo de entrevistas vas a hacer, porque es cierto que Atenea, pues es un agrupamiento, pero si bien entiendo, ellas se dispersan por la ciudad cuando están en días normales y se reúnen cuando hay pues manifestaciones o situaciones en las que ellas participan directamente en pues en lo que antes hacían los granaderos, ¿no? Que también pues ha cambiado mucho lo que hacían antes los granaderos, eh, que era un agrupamiento pues más bien de choque, y ahora se ha vuelto un agrupamiento más bien de disuasión. Bueno, en principio dicen que ya no existe, ¿no? El agrupamiento de granaderos, pero pues todos sabemos que pues ahí están, cuando hacen falta, pues los sacan de algún lado y ahí están en las manifestaciones, pero ya es muy raro, al menos en la Ciudad de México, que se vean esos actos de agresión tan grande que había antes, ¿no? Tan directa. Ahora ya más bien están ahí para cuidar algunos edificios, incluso dentro de tu protocolo, pues no hablas tú, por ejemplo, de entrevistas, pero pues también se pueden hacer observaciones en las manifestaciones, observaciones durante el trabajo que realizan las mujeres policía de vigilancia. Es, es cierto que muchas de ellas hacen actividades de tipo administrativo y secretariales, pero cada vez más se ven a mujeres policías en los cruceros, en los parques, en las patrullas. Eh, un, un alumne de la comunidad LGBT et al, yo les digo así porque pues, ya son un montón de cosas. Espero que no me denuncien o se enojen, pero bueno, hizo un pequeñísimo análisis hizo algunas pequeñísimas entrevistas, que en realidad nunca me enseñó ya su proyecto final, no lo he visto yo cómo quedó, pero sus entrevistas eran muy pobres, ¿no? Pero a pesar de esa pobreza, se oían cosas interesantes porque las mujeres policía generalmente trabajaban con hombres, ¿no? En la patrulla, hacían un tándem hombre-mujer, y ellas no se sentían, pero para nada agredidas o discriminadas o menospreciadas. E incluso, a veces, para los hombres también, tener una mujer ahí es como un plus. Entonces, yo creo que hay muchas preguntas abiertas que la investigación empírica que tú realices va a ser súper interesante para revelarlas y darlas a conocer, ¿no? Por ejemplo, o sea, si lo vemos en el mundo occidental, hoy en día ha habido un crecimiento muy grande de denuncias de acoso, de violencia de género, de este tipo de situaciones que antes no se denunciaban. Y entonces las mujeres en este nuevo mundo, mujeres policía, pues tienen un rol bien importante, ¿no? Es, y bueno, y en un contexto en donde tenemos este, una situación en la cual pues existe un descrédito todavía muy grande y bueno, que no es homogéneo en la ciudad además, porque si uno se da una revisada a los datos que te muestra la encuesta, es curioso porque es en los barrios residenciales de clase media, media alta, en donde la percepción de las policías es mejor que en otros barrios de clase popular, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que ver ahí qué pasa. Entonces, hay un montón de preguntas y creo que tú tienes una gran oportunidad de hacer realmente una contribución.
porque habría que recordar cuál es la vocación de hacer un doctorado. Eh, Me llamó la atención porque ya tenía rato que no veía eso, que tú hacías como eh, sugerencias de incidencia o de mejorar la situación. Yo creo que eso en un programa de políticas públicas tradicional se aprecia mucho, incluso en la UAM también, pero en la tradición general de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, lo que más importa, más que hacer sugerencias, que sí se vale y que sí se puede, en realidad, si en algún lugar se tendría que hacer es en el Departamento de Estudios Institucionales, más que llegar ahí, es primero es entender, comprender y después, ya una vez que uno entendió, comprendió, es posible hacer sugerencias de política o de otro tipo. Y finalmente, ya para terminar, no te quiero agobiar, pero sí tienes que leer un montón, y tienes que trabajar un montón, porque esta es la parte de, se puede decir, del terreno y la investigación de tu tema, pero creo que todavía, no sé qué tanto hayas desarrollado la parte de la lectura, de la literatura feminista, pero bueno, estás en una institución, ¿no? Entonces tenemos un tipo de lecturas y de acercamientos teóricos. Yo no sé si estás inscrito, creo que se ofreció este trimestre el curso de organizaciones, de teoría de la organización. Si no estás, pues ahí perdiste una oportunidad, porque ese es como que los lentes teóricos que tendrías que tener para abordar tu tema, ¿no? Está bien que metas los temas, la literatura, ¿cómo se llama? La literatura crítica, que de hecho también hay un grupo de colegas que trabajan esa parte, la literatura crítica, pero entraste dentro de o sea, tu comité de selección era del Departamento de Estudios Institucionales que cultiva más una literatura más de tipo organizacional e institucional. Y bueno, si vas a tratarlo desde una perspectiva crítica, ahí hubiera estado bien meter a Foucault, por ejemplo, ¿no? Foucault puede ser como que la parte que te puede dar este vínculo entre lo que tú traes y tus intereses que traes con los intereses y las tradiciones que trae el Departamento de Estudios Institucionales. Pero yo diría, ahorita enfócate en tu terreno, digo más bien en la literatura, en la revisión de los antecedentes y en la revisión de la literatura institucional, digo, internacional. Eh, no se puede hacer todo de un jalón. Entonces, pero sí es importante partir de una buena base, porque si no tienes una buena base, después te va a costar mucho trabajo y vas a darte cuenta que perdiste un tiempo precioso en el primer trimestre. Y el tiempo, créeme que se va volando, o sea, se va volando. Es súper importante meterte al tema ya. Y algunas veces se entra el tema por la vía de la literatura y algunas veces se entra el tema por la vía del terreno. Tú ya traes antecedentes del terreno, lo conoces. Entonces, pues aprovecha que ya traes esos antecedentes y éntrale por la parte de la literatura que se ha escrito, ¿no? Y entonces, y bueno, ahí es tus síntesis, tus resúmenes, tus fichas, verlas guardando para que después las puedas, eso que estás escribiendo como ficha, como resumen, como ideas, conceptos, metodologías, eso después te va a servir, ¿no? Entonces vas a ir constituyendo pues el material que va a servirte para hacer tu tesis, ¿no? Porque si es, como bien decía Arturo, un paso pues cualitativamente y cuantitativamente muy grande respecto a lo que era la licenciatura y la maestría. O sea, ya realmente es otra cosa, ¿no? Entonces, hay que trabajarle duro. Esos serían mis comentarios. Doctor, muchas gracias, doctor, y muchas gracias, Arturo.
Sí, como bien comenta, ahorita voy a dedicarme a esa parte de la revisión de la literatura, eh, y sí ver como esa parte de la teoría de la organización y del institucionalismo. Del institucionalismo ya trabajé un poquito en la maestría, ahorita puse como otras, pero sí, bien dice, voy a enfocarme bien en la revisión literaria y ya definir, como dice, más adelante bien esos temas. Pero ahorita, como dice, conocer bien la parte de antecedentes, ¿no? Que es de las partes del más talachano de la tesis, ¿no? Que es lo que sustenta básicamente nuestra investigación. Sí, doctor, esa parte, no me metí al curso que dice porque, bueno, es mi primer trimestre acá. Pues llegué, me dijeron, nada más puedes tomar dos y tomé la de usted y hay uno, llamamos el seminario de investigación, ¿no? Entonces ahí ya estamos igual trabajando un poquito en darle más forma al protocolo de investigación, ¿no? Definirlo un poquito más. Entonces ahorita es lo que estoy trabajando, doctor, pero sí, ahorita ya apunté la literatura que me recomendó y voy a ir revisándola. Y como dice, ya igual ver lo de campo, porque me pasó en la maestría que como que sí hemos definido todo al principio y cuando vas desarrollándote la investigación te das cuenta de que no hay acceso a esa información o no te da tiempo. O sea, muchas cosas que se definieron de un principio y que uno no vislumbra más adelante que puede cambiar, ¿no? O sea, ahorita por eso sí me voy a acercarme más al trabajo de campo que me dijo, para definir en primera si puedo acceder como le mencionaba en un principio, ¿no? Las entrevistas, hacerlas a las policías, o si, como dice, un tema de observación y ver cómo se trabajaría también ahí ese tema, ¿no? Entonces, sí, doctor, no le agradezco y cualquier cosa, pues ahí estamos ahí también, Mire, molestando al comentario. creo que llegó Antonio, ¿no? Antonio Rocha. ¿Vas a presentar algo, Antonio? Sí, 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 traigo aquí mi documento también. Entonces, pues cuando ustedes me digan, Pues ya. ok, ok. Bueno, pues gracias también por el espacio y voy a tratar de compartir pantalla. Entonces, un segundito nada más. Aquí está. Compartir. Presentar. ¿Ya se está viendo? Sí. Ok. Bueno, pues creo que voy a desentonar un poco porque, bueno, mi tema de investigación no tiene que ver directamente con los temas del seminario, pero bueno, independientemente de eso, bueno, creo que siempre es útil presentar el proyecto o las cosas que uno trabaja en contextos diversos porque de pronto pues ayudan a ver puntos ciegos y tal, ¿no? Entonces, bueno, para no demorar más, pues digo, mi tesis o mi tema de investigación es en torno a em, las relaciones entre religión y política en este grupo de iglesias o fenómeno religioso que se conoce como el neopentecostalismo, ¿no? Y bueno, lo que quisiera presentar acá es primero, pues nada más como mi pregunta de investigación, un breve acercamiento a qué se entiende por neopentecostalismo, algunas decisiones teóricas que he tomado para abordar el fenómeno, algunos de los hallazgos que he hecho en campo y bueno, una breve indicación sobre el argumento general que estoy tratando de desarrollar en la tesis. Digamos, como la pregunta de investigación es mediante qué prácticas, a través de qué narrativas, representaciones y modos de imaginar se produce y articula la relación entre religión y política en la subjetividad de las y los creyentes cristianos neopentecostales, de las congregaciones Casa sobre la Roca, Iglesia Universal del Reino de Dios y Asambleas de Dios en la Ciudad de México. Y bueno, una primera advertencia es que este fenómeno descrito como neopentecostalismo no es, digamos, una denominación que surja, digamos, al interior de las propias iglesias, es decir, no es, son pocos los creyentes cristianos que se describen a sí mismos con esa categoría, sino que es una categoría que surgió entre los estudios antropológicos, particularmente de la Academia Brasileña,
para tratar de describir una nueva expresión de la religiosidad cristiana surgida a partir del pentecostalismo tradicional, pero con características muy específicas, ¿no? Y entonces, bueno, me referiré primero a estos rasgos doctrinales, ¿no? A nivel doctrinal, digamos que algo que comparten con el pentecostalismo tradicional es esto que se conoce como las religiones carismáticas, ¿no? Es decir, que consideran, bueno, que ponen un fuerte acento en, digamos, esto que llaman los dones del espíritu, ¿no? Que es decir, como que hay una especie de doble bautismo, ¿no? Que es el bautismo que ellos llaman de agua, que es como a partir del cual uno se convierte a la religión cristiana y que tiene que ver simplemente con la aceptación de Cristo como la vía de salvación, ¿no? Pero hay uno que llaman el bautismo de fuego y que tiene que ver con la conversión completa, digamos, y que es la manifestación de esto que llaman los dones del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, como la verdadera prueba de que te has convertido en cristiano tiene que ver con algunos de estos, manifestaciones, y particularmente son la glosolaria, es decir, la capacidad de hablar en lenguas durante algún servicio religioso, el don de la profecía o la sanación por la fe, ¿no? Esos son los tres rasgos principales de las religiones carismáticas, ¿no? Y bueno, aparte de esto, el fuerte componente emocional, más que intelectual, del servicio religioso, o algo que comparten con otras formas del protestantismo, es que solo es posible alcanzar la salvación mediante la fe, ¿no? Y los dos rasgos, bueno, todos estos rasgos los comparten con el pentecostalismo tradicional, pero hay dos en particular que son propios ya de este fenómeno que se conoce como el neopentecostalismo, ¿no? Que es, por un lado, esto que llaman el evangelio de la prosperidad, o la teología de la prosperidad, y que tiene que ver con la idea de que la presencia, digamos, como de la riqueza, de la salud física y de la salud y la belleza física son signos de bendición divina, ¿no? Es decir, particularmente ponen el acento en la prosperidad económica como un signo de estar bien con Dios, y de la pobreza como un signo del alejamiento de Dios, ¿no? Que eso es muy interesante de pensar a la luz, digamos, como de otras manifestaciones históricas del cristianismo, en donde, digamos, no se entendía, digamos, la riqueza o la prosperidad económica en este sentido, ¿no? Y por otro lado, la idea de la teología del reino ahora, ¿no? Que tiene que ver con una cierta comprensión de que, si bien es cierto que la salvación, como la entienden estas iglesias cristianas, se considera todavía como que no es de este mundo, preparar el camino de la salvación, es decir, quiere decir que los cristianos tienen la misión de cristianizar todos los espacios de la vida pública, ¿no? Es decir, como que la religión no se entienda únicamente como, como una cuestión privada o una cuestión únicamente de fe, sino también que la posibilidad de la salvación implica que el cristiano tiene que tomar un papel de militancia activa, ¿no? Y esto quiere decir que tanto la esfera de la economía, como la esfera social, como la esfera política, en distintos ámbitos, tienen que cristianizarse, ¿no? De hecho, digamos, un fenómeno que está siendo que se está poniendo que se está visibilizando mucho, pues, actualmente en México, es esta idea de la policía celestial, que es un ministerio, digamos, religioso para ciertos grupos evangélicos, y que tiene que ver como justo con una cristianización de las policías, ¿no? Como proyecto nacional incluso, pues, ¿no? Entonces, esos serían los tres rasgos doctrinales principales del neopentecostalismo. Y además de eso, habría ciertos rasgos organizativos, ¿no? Que es este fenómeno de las megaiglesias, ¿no? Es decir, como servicios religiosos que aglutinan a 1,000, 2,000 personas, y que además duran así 2, 3, 4, 5 horas, ¿no? Otra es la idea del trabajo por células, ¿no? Es decir, como que esa manifestación, digamos, espectacular del culto va siempre acompañado
de que estas iglesias están organizadas a partir de una segmentación de su feligresía, ¿no? Ya es por género, sobre todo por género y por edad, pero algunas veces incluso hasta por clase social y tal, y se organizan en grupos de trabajo pues, que normalmente se reúnen 2 o 3 veces por semana en casas, y digamos hay ministerios específicos que se encargan de atender a los jóvenes, de atender a los niños, de atender a las mujeres, de atender a los solteros, etcétera, etcétera, ¿no? Y que permite, digamos, un fuerte trabajo de evangelización a partir de la concentración en pequeños grupos y que, digamos, como es una organización jerárquica, pero que al mismo tiempo permite extender redes de manera muy efectiva, ¿no? Y por otro lado, la comprensión de esto que llaman la guerra espiritual, ¿no? Es decir, como el cristiano está en una militancia permanente, lo cual implica que tiene que tomar en sus manos un cierto activismo político y por otro lado hacer parte de esto que se ha denominado la batalla cultural, ¿no? Es decir, como tomar todas las vías que sean necesarias para imponer o para tratar de difundir los valores cristianos en la esfera pública, ¿no? Y digamos, este fenómeno se hace muy visible, por ejemplo, en iglesias como la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es como estos que se conocen como el Pare de Sufrir, que tienen sus propios canales de televisión, sus propios programas de radio, digamos, propaganda, museos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esto es a nivel organizativo. A ver, un segundo, creo que está. Y digamos que una del... un segundo, es que se está como alentando la presentación. Y digamos, una de las primeras dificultades con las que yo me he encontrado al momento de desarrollar el proyecto es la idea de cómo escribir la historia del neopentecostalismo, ¿no? Primero porque, digamos que hay un enfoque más o menos tradicional que se refiere a una especie de modelo de las 3 olas, ¿no? Del movimiento carismático. Y que sitúa, digamos, la historia de este fenómeno del neopentecostalismo a partir únicamente del linaje evangélico, ¿no? Entonces, estaría primero, digamos, el momento de la Reforma Protestante y su difusión, primero más bien sí, pues, su difusión de Europa hacia América Latina, un momento de consolidación de cierto tipo de evangelismo en Estados Unidos, y después el momento, digamos, el que sería la segunda ola, que es los llamados avivamientos, particularmente un avivamiento que tuvo lugar en California en 1906, que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa, y a partir del cual nace el fenómeno del pentecostalismo, y luego un tercer momento o una tercera ola en los 70s, con la adopción de de ciertos valores ligados al éxito, a la prosperidad económica, etcétera, ¿no? Pero digamos como de lo que yo intento hacer o lo que yo trato de posicionarme es que creo que tratar de situar el fenómeno o de comprender el fenómeno del neopentecostalismo únicamente a partir del puro linaje evangélico deja fuera o deja de lado muchas variables que nos ayudarían a complejizar y entender el problema, ¿no? Y lo que hago es tratar de tomar con toda seriedad la tesis de el neopentecostalismo como el primer fenómeno religioso del mundo globalizado, ¿no? Que es una tesis que proponen 2 antropólogos, Simon Coleman y Roslin, y que básicamente, digamos, no querría decir que el neopentecostalismo sea la primera religión en términos cronológicos, que surge a partir de eso que llamamos globalización, ¿no? Digamos, quizá incluso podríamos situar varios, los historiadores que suscriben esto, sitúan el neopentecostalismo incluso como una suerte de religiosidad que se inscribe en el fenómeno de esto que se llama la nueva era, ¿no? Tampoco quiere decir que sea la primera religión con alcances globales, ¿no? Es decir, como que con presencia en los 5 continentes, por ejemplo, ¿no? Que es algo que el cristianismo ha logrado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sino que quiere decir más bien entender el neopentecostalismo como la primera religión del fenómeno de la globalización, quiere decir entender la globalización y todo lo que esto implica, digamos, la desregulación de los mercados, la integración de las economías locales en un mismo mercado global, y digamos,
el auge del capitalismo financiero, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de difusión, medios de comunicación masiva, digamos, todo esto forma parte, como condición de posibilidad de tanto los contenidos doctrinales como las estrategias organizativas de este fenómeno particular o de este acento particular de la religiosidad cristiana. Es decir, que si solo entendemos el neopentecostalismo como una suerte de evolución de la religión cristiana, estaríamos dejando de lado cuál es el papel de este fenómeno de la hegemonía del capitalismo en su fase neoliberal como una condición de posibilidad histórica y política de la incorporación de sus valores a una nueva forma de ser cristiano, ¿no? Digamos, la incorporación por parte de los neopentecostales, de las redes globales de información y comunicación, de sus medios de comunicación masiva, de las estrategias de organización y expansión empresarial propias del llamado New Management, pero sobre todo de los valores de las sociedades modernas, globalizadas, como ejes nodales tanto de su narrativa como de sus posiciones doctrinales, ¿no? Y para tratar de como darle cuerpo o darle, sí, pues, cuerpo teórico, digamos, a este toma de distancia respecto a la manera en la que suele hacerse la historia del neopentecostalismo, yo parto de dos tesis, de un antropólogo gabonés que ha estudiado en particular esta forma de religiosidad en el África Central, ¿no? Y la primera de estas tesis tiene que ver con lo que él llama una desregulación del imaginario, ¿no? Es decir, que según Tonda, a la desregulación de los mercados le acompaña esto que él llama una desregulación del imaginario, que es decir, que la manera en la que circulan las representaciones simbólicas y la manera de entender, digamos, las formas o los conceptos a partir de los cuales se estructura el espacio público, la familia, la relación con el Estado, el individuo y tal, se hayan de pronto entremezcladas y se hayan de una manera que hacer su división, digamos, en términos nítidos, se vuelve un trabajo cada vez más complicado, ¿no? Es decir, como básicamente lo que dice Tonda es que la tesis de la modernidad entendida como una división o como una autonomización de las esferas de sentido en contextos postcoloniales hace poco sentido, ¿no? Y que un fenómeno que hace visible esto es este tipo de religiosidad, en donde la economía, ¿qué se entiende por la esfera de lo económico, lo religioso, lo político, etcétera, se hayan imbricadas y entremezcladas de tal manera que es difícil hacer la distinción entre qué es lo propio de una esfera y qué es lo propio de otra, ¿no? Y, digamos, él habla de una libre circulación de las imágenes, ¿no? Y luego esa tesis la acompaña de algo que llama las estructuras de causalidad, ¿no? Es decir, que cierto tipo de fenómenos, particularmente, por ejemplo, del neopentecostalismo, no se pueden rastrear a partir de una misma cadena temporal, sino que se convocan distintas cadenas temporales o distintas historias diferenciales para explicar o para dar lugar a un mismo acontecimiento, ¿no? Y él pone el ejemplo en particular de la manera en la que se entiende actualmente en África Central la figura del brujo, ¿no? Es decir, digamos, para entender qué es el brujo actualmente en África Central, no bastaría con entender ni con remitirlo, por ejemplo, al imaginario cristiano que lo liga con el mal diabólico o con la capacidad de hacer el mal, pero tampoco con las religiosidades tradicionales africanas, como su capacidad de convocar a los muertos y ponerlos, digamos, en contra de los vecinos, de las personas en general, etcétera. Sino que la figura del brujo condensa al mismo tiempo todas estas estructuras temporales en una misma realidad, ¿no? Que es decir, que es incorpora elementos tanto de la religiosidad tradicional africana, pero también elementos simbólicos de la religiosidad cristiana, y lo que es interesante también es que convoca también un tercer tipo o una tercera estructura de causalidad, una tercera línea temporal, que tiene que ver con ciertos valores ligados a la acumulación de capital y a la acumulación de poder, que son propios de las sociedades globalizadas contemporáneas, según Tonda, ¿no? Es decir, entonces, el brujo no solamente es aquel que puede convocar a los muertos, ni aquel que tiene una especie de pacto diabólico, sino también
una figura muy ligada a las clases acomodadas y a la blanquitud en África, ¿no? Y que tiene que ver con esa figura del el capitalista como aquel que devora sangre humana y que es capaz de la acumulación infinita, ¿no? Ahora, ¿qué me permite este posicionamiento? Primero, replantear la genealogía del fenómeno neopentecostal más allá del puro linaje evangélico. Y segundo, comprenderlo como una forma de elaborar religiosamente las distintas formas de crisis provocada por los efectos del neoliberalismo, efectos que se encarnan en los cuerpos y en las imaginaciones de los sujetos, ¿no? Y entonces, a partir de esto, yo he desarrollado una hipótesis de trabajo y es la siguiente, ¿no? Que el neopentecostalismo puede comprenderse a la vez como un síntoma y una respuesta ante la necesidad de hacerse cargo de los efectos de esas crisis, y que para hacerlo ha debido incorporar al menos 3 esquemas o estructuras de causalidad. Por un lado, las expresiones ideológicas del neoliberalismo: exitismo, acumulación, prosperidad económica, culto al individuo. En segundo lugar, la simbología religiosa propia de las religiosidades carismáticas cristianas: alejamiento de Dios, dones del Espíritu, gracia divina, guerra espiritual. Y por último, una diversidad de imágenes y elementos propios de la religiosidad popular específicamente mexicana, proveniente de tradiciones tan disímiles como la santería, el espiritismo, las religiosidades orientales. Es decir, que todas esas 3 distintas líneas temporales o cadenas, digamos, de sentido, se convocan y se determinan de manera muy específica en la religiosidad neopentecostal propia de estas iglesias en la Ciudad de México, ¿no? En donde se ve que al mismo tiempo se está haciendo el ritual católico de la comunión, pero también hay un discurso fuertemente ligado al individuo, al exitismo económico, a la belleza física, ¿no? Al ascenso social, etcétera, pero también hay elementos propios de la santería, del espiritismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos como armados, digamos, como, o equipado con estas nociones y con esta historia que he tratado de rastrear del evangelismo en México y del evangelismo como fenómeno, y del neopentecostalismo como fenómeno de la globalización, he encontrado pues estas cosas en las observaciones de campo, ¿no? Que es, primero, una fuerte individualización del culto, ¿no? Que es decir, que un fenómeno que me ha parecido interesante, digamos, en los servicios religiosos que llevo observando, es que si bien es cierto que ya desde las iglesias protestantes tradicionales hay un acento personalista, digamos, en la relación que tiene el individuo con Dios, es decir, como em, el vínculo con con la divinidad es estrictamente individual, ¿no? Pero lo que es interesante es que, o que me ha parecido al menos interesante también en las observaciones, es que parecería que la noción de comunidad en estas iglesias está siempre aplazada, ¿no? Es decir, como incluso la manera en la que se llevan a cabo los rezos y los rituales religiosos, como que nunca hay una congregación que esté, digamos, o que entre en comunidad en el rito, sino que los rezos se llevan a cabo, digamos, parece una suerte de murmullos que todo el tiempo están ocurriendo en un mismo espacio, pero que nunca llegan a congregarse como comunidad, ¿no? Sino que siempre la relación es estrictamente individual, ¿no? El pastor, digamos, atiende y dirige de esa manera el culto, ¿no? La otra es la noción de intercambio como transacción, ¿no? Que es, si bien es cierto, digamos que ya desde Marcel Mauss sabemos que toda forma de religiosidad implica una cierta noción de intercambio, ¿no? Es decir, como ya sea bajo la figura del sacrificio, o bajo la figura de la ofrenda, o bajo la figura incluso de la limosna, etcétera, etcétera, parecería que en esta nueva forma de entender qué significa ser un cristiano para los neopentecostales, la, la relación con la divinidad se entiende en términos estrictamente transaccionales incluso dinerarios, ¿no? De hecho, ellos tienen una forma de entender la Biblia como un contrato celebrado entre Dios y el creyente, a partir del cual, si tú haces ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, como el diezmo o como la entrega irrestricta de tu vida a lo que significa ser cristiano, la militancia activa y tal, eso se te devuelve en forma de dinero, ¿no? Bueno, de prosperidad en general, que tiene que ver con la salud y la belleza corporal, ¿no? Y por otro lado, una forma específica de estructura del culto que tiene que ver con la dialéctica de lo que llama dialéctica de humillación y victoria, ¿no? So, en un primer lugar, se parte siempre, todo el servicio religioso empieza siempre con un reconocimiento
de que los que llegan ahí, los que llegan al culto, ya sea a la iglesia por primera vez o incluso los que llevan tiempo asistiendo, se parte siempre de un reconocimiento de los sujetos como sujetos humillados, desposeídos, precarizados, etcétera, etcétera. Y digamos, todo el culto empieza siempre con un reconocimiento y una validación del dolor y de la humillación del creyente, ¿no? Y, digamos, el ritual se va llevando de tal forma que siempre culmina con una suerte de reconocimiento al mismo tiempo, o más bien de promesa de victoria, ¿no? Que es decir, primero hay un reconocimiento de la crisis o de la precarización como una condición propia de los sujetos, ¿no? que han perdido la capacidad de actuar, que han perdido la capacidad de hacerse cargo de su propia vida, y una suerte, digamos, de propuesta de que es una agencia que solo se puede recuperar a partir de la entrega de la vida a Cristo, ¿no? Y que esa entrega viene como condición de alcanzar lo que ellos llaman la victoria, y que tiene que ver primero con una recuperación de la agencia, pero sobre todo con que esa recuperación va a permitir alcanzar el éxito económico y la salud física, ¿no? Digamos, tal individualización se verifica no solo en el contenido de la prédica, sino también en la forma misma del ritual, ¿no? La constitución de los feligreses como comunidad de creyentes o iglesia parece estar perpetuamente aplazado, ¿no? El neopentecostalismo, el intercambio adquiere la determinación propia de una transacción, es decir, que las nociones de don, sacrificio, gasto, ofrenda o consagración pierden cada vez más terreno y relevancia, o mejor dicho, son reinterpretadas en términos casi exclusivamente materiales o dinerarios. Y tercera, la idea de la humillación, de la pérdida o de la derrota, ocupan un lugar preponderante tanto en la narrativa propuesta por el pastor como en la estructura misma del servicio religioso. Cada ceremonia comienza con la petición a Dios por parte del pastor de reconocer y aliviar el dolor propio de cada uno de los asistentes, y termina, digamos, con una restitución de su agencia, su capacidad de actuar y de operar en el mundo, ¿no? Y estas ideas, digamos, las observo, digamos, en una suerte de rastreo de categorías que sí son internas, digamos, al propio discurso, a la propia narrativa de los creyentes y del pastor, ¿no? Que es una noción que ocupa un lugar muy importante en la iglesia, o en las iglesias, es la idea de restitución de la persona, ¿no? La persona llega quebrada y solo a partir y llegar quebrada quiere decir no solamente como quebrada económicamente, sino también que ha sido hecha pedazos, digamos, por la crisis, pero particularmente importante es la noción de deuda, digamos, pues, especialmente económica en las iglesias, y que esa crisis o ese resquebrajamiento de la persona solo puede ser restituido a partir de la conversión y de la entrega de la vida a Cristo, ¿no? Pero justo, digamos, como que lo que a mí me ha parecido interesante es, primero, cómo el lugar de trabajo, digamos, o el lugar, digamos, en donde se hace especial hincapié, es en la idea de deuda económica, y en que la promesa de la iglesia es justamente la noción de prosperidad, ¿no? Y que eso tiene que ver con un reforzamiento del discurso no solamente de que Cristo puede ser una vía de salvación, sino que al mismo tiempo Cristo puede ser una vía de alcanzar una promesa digamos, como que se ha hecho sistemáticamente a los sujetos, que es la idea de un individuo vale a partir del éxito o la prosperidad económica que es capaz de alcanzar, y que eso se funde con el discurso cristiano, ¿no? Es decir, parecería que estas iglesias están atendiendo un problema, digamos, muy importante, que es lo que decía al principio, ¿no? Atender los efectos sobre la subjetividad que tiene las distintas formas de crisis producidas por el neoliberalismo, pero sin cuestionar las mismas premisas a partir de las cuales funciona el discurso neoliberal, ¿no? Que es solo el éxito y la prosperidad económica como medidas, ahora ya no solamente de éxito individual, sino de cercanía con Dios. Y, digamos, eso sería, digamos, a grandes rasgos lo que estoy trabajando, y perdón si fui demasiado acelerado, pero sentía que me comía el tiempo. No, pues muchas gracias. Creo que como no viniste la vez pasada, no tenías un comentarista asignado. ¿Me quieres Sí, aventar tú, Arturo? sí, es que soy yo, me pidió él que Ah, de hiciera una acuerdo. actuación.
Ok, Sí, mira, yo lamentablemente tengo que retirar a las 4. Si ajá, no te importa, me primero gustaría tú, nada Sam. más hacer un par de comentarios antes. Claro, claro. Me parece súper interesante tu tema, ¿eh? O sea, realmente, estaba yo recordando mis lecturas de Max Weber. Yo no sé qué tanto recuperes a Max Weber dentro de tu marco teórico, porque no nos lo mencionaste. eh, Me parecería que mucho, ¿no? Porque pues está esta idea de el espíritu del capitalismo. Max Weber justamente habla del uso de los talentos, ¿no? De las personas, y cómo se refleja esto, ya posteriormente dentro de un grupo calvinista para definir quiénes se salvan en este mundo y quiénes no. Y en derivaciones más recientes, o sea, Max Weber asocia a la religión y a los valores de los protestantes con el desarrollo del capitalismo. Pero hay otros autores que relacionan justamente estos mismos valores, estos principios de sentirnos pues diferentes, ser parte de los elegidos, con pues tendencias, podremos decir, menos virtuosas, como es el racismo, como es pues es la discriminación. Entonces, y ahí está, claramente hay una visión, pues, política en esta dinámica. Entonces, yo no sé, pues no sé si lo quieras comentar rápido para darle paso a Arturo, o cómo ves o sea, la pregunta en sí sería, bueno, en México, ¿qué tan influyentes son estos grupos, y cuáles son, más allá de esta visión que tú nos indicas que es individualizante? La pregunta sería si tú estás proyectando algún efecto más allá, ¿no? Dentro de ahora sí que dentro de esta narrativa y narrativas que identificas. Sí, es muy interesante porque, digamos que yo lo que, digamos como que el motivo por el cual empecé a estudiar esto es justamente por la irrupción de las iglesias evangélicas en toda la región, ¿no? Es decir, como, pues tanto, digamos, en Brasil incluso, que es donde está mucho más estudiado, también tiene que ver porque es donde mejor articulados están estos grupos evangélicos, ¿no? Es decir, hay incluso una bancada, lo que se llama la bancada evangélica, que son justamente estos de la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? En Guatemala ha habido dos presidentes neopentecostales, ¿no? En Costa Rica son muy fuertes, en Colombia tienen mucha presencia, en México más o menos, pero por ejemplo están aglutinados sobre todo en esto que se conoció, que ya perdieron el registro, pero fue el Partido Encuentro Social, ¿no? Mm. Eh, y yo creo que en México estas iglesias están poco articuladas, tienen poca presencia política, pero están muy organizados, ¿no? Y yo sí creo que pueden ser organizaciones bastante peligrosas porque, digamos, han infiltrado discursos, digamos, de odio, ¿no? Particularmente agendas antiaborto, agendas homofóbicas, etcétera, y que, digamos, que además van más allá o sea, creo que lo que es más interesante, y lo voy a ligar con lo que mencionaba doctor de Weber, es que pues parece que estas iglesias ponen en crisis el discurso de la secularización, ¿no? Es decir, como ya no es que simplemente son grupos que tengan agendas seculares de derecha, sino que parecería que lo que se pretende es borrar totalmente la distinción entre lo privado y lo público y lo político y lo religioso, ¿no? Y que parecería que la manera o sea, la salvación, que se entiende también como bienestar o prosperidad y tal, implica una cristianización activa de la vida pública, ¿no? Tome las vías que tome, ¿no? Entonces parecería que Weber es muy interesante justo, y sí, lo conozco el trabajo para entender, digamos, esta imbricación o este parentesco parecido entre los valores, digamos, del protestantismo y el ascenso del capitalismo, pero parecería que se podría quedar un poco corto para entender cómo es que estas esferas de sentido aparecen mezcladas en estos grupos, ¿no? Es como ya no hay una división nítida entre lo económico, lo político, lo religioso,
y pues parece que hay más bien una especie de fenómeno en ascenso que es la desprivatización de las religiones, ¿no? Yo sobre de esto, fíjate que hay un autor francés que llama, bueno, no sé si sea francés, pero el francés yo lo conozco así, se llama Mohamed Amer Messiani, o Messiaen, Ah, no sé si lo identifiques. Él habla un mm, poco de la laicidad, cómo ha cambiado el mundo, y la tesis que él maneja es que en realidad esta laicidad no es tanto desvincular la religión y separarla del Estado, sino que el Estado mismo, la vida en este mundo, se ha vuelto una especie como de religión. Entonces, bueno, pues ahí no sé, no está vinculado con tu tema, pero yo creo que son elementos paralelos que te pueden servir a ti. Se llama, te sí, digo, Mohamed Amer, así como se dice, Mohamed Amer mamá, Messiane con Z, decía, mamá. Sí, Messiane, muchas gracias. Sí, ¿no? ¿De sí, qué? mamá. Mohamed Amer Messiani. Y Ok, bueno, no son temas que yo maneje, pero pues son apasionantes, ¿no? Entonces ahí, pues no sé, igual lo ves y dices, no, esto no tiene nada que ver conmigo, pero bueno, pues más vale echarle un ojito, ¿no? gracias. Todo, muchas gracias. Pues bueno, es que esta conversación, no digo que sea propio, pero se me antojó tenerla más bien con un mezcal junto o algo así. Pues primero que nada te quiero decir, Antonio, que tu proyecto, ya como lo planteaste ahorita y todo, está increíble. Desde que me encargaste revisar algo del argumento como tal de un escrito que ya tienes y sobre eso me basé, pero realmente eh, mi conocimiento sobre tus temas es nulo. Está buenísimo, pues la verdad está muy chiquito. Ojalá que te sirva a cierto punto, pero vamos, no nunca mínimo te quise, ventana. Ahí estoy compartiendo la presentación, Sí, que son 3 láminas, y una es esta, o sea que no tengo mucho que decirte. El escrito, ya cuando vi cómo está todo, o sea, como estás contando ahorita lo de tu proyecto está muy interesante. Y también me gusta, debo decir que me gustó mucho cómo estás redactando. Es una redacción que igual en estudios institucionales no la vemos seguido, o no la vemos, pero realmente creo que tiene una coherencia y todo bastante bien. Entonces, intenté mínimo ponerme en un papel de alguien que no sabe del tema, que ese sí lo sé, soy yo, o sea, no lo sé, pero que además como que intentando leer a ver si se entendía o no. Si es que te es útil un poco este asunto, entonces pues en general bueno, como comentarista tengo desconocimientos del tema y también hay unos autores del texto, uno que se llama como Tesla, no, hay un señor ahí, se me fue el nombre. creo que es onda. Tonda, exactamente. Y luego lo busqué un poco para entender un poco y entendí menos, pero, o sea, es desconocimiento mío y pero me gustó y también tendré como que, pues, a ver, meterme como a cosas de bibliografía o algo así, a ver si por ahí le daba, pues, la verdad no le di tanto. Creo que tienes claro hacia dónde vas, desde cómo estás escribiendo, se ve que hay una intención clara y una guía definida. Una recomendación sería que para cuando des tu trabajo a leer a otras personas, le pongas una especie de índice, aunque todavía, o sea, un índice como temporal, que se va a ir modificando seguramente, pero como para que la gente vea como para dónde vas, me hubiera servido un poco a mí de guía y a mí pues, da lo mismo, ¿no? Pero si alguien te lee, que de los que sí quieres que te lean, pues puede ser como buena idea. Y la pregunta de investigación es muy interesante y me queda claro qué objetivo se persigue. Igual las preguntas específicas tienen un orden muy claro. O sea, me parece que hasta cómo las planteaste, ya sabes, y ahorita lo vimos en tu exposición, pues ya sabes las respuestas en el fondo. O sea, ya acabaste de hacer tu investigación o la tienes avanzadísima. Entonces, con eso, pues bueno, sí te quiero decir que se ve una lógica muy bien en esa parte. Y ya sobre el argumento que me pediste, enfócate en el argumento, no en lo demás. Entonces, bueno, se ve que
bueno, haces como 2 trados argumentativos, lo aclaras del inicio, que vas a intentar hacerlo con 2, y te quiero decir, el primero me parece que queda súper claro, está muy bien construido, muy bien logrado, y sí, en las palabras que usas, se entiende perfecto hacia dónde vas. O mínimo yo tuve la capacidad de leerlo, vamos a dejarlo así. En el segundo, quedan varios lazos sueltos para entender, o sea, en mi lógica, bueno, así como... Y me parece que se quiere reducir a algo más sintético, o sea, de repente como que quieres resumir ciertas cosas que no pueden estar en pocas palabras, igual y ahí te estás dejando llevar por alguna cosa que alguna vez me han dicho o leí o algo así, que para armar cierto tipo de construcción de textos, si pones como un primer argumento que tiene, no sé, 10 páginas o así, intentes que más o menos, si hay un segundo, que sea similar. Yo siempre he pensado que no, que las palabras pues, y el lenguaje justo está para... Hay cosas que igual se entienden con menos palabras y hay otras que no. Me parece que ahí sí le falta explicar un poco más. Luego me pasé un poco en la siguiente parte donde ya había como que empiezas a hacer otro apartado de método, digo, de marco, y tampoco encontré como que algo que pareciera así. Mi comentario aquí es que para construir el segundo lazo, argumentativo, el segundo trazo argumentativo, sí requiere de más explicación, porque además hay un momento donde con las preguntas que te planteaste en el primero dices, ok, ahora voy a arrancar el segundo, y empiezas bien, pero de repente ya no sabía yo de qué estabas hablando y me regresé como 3 veces a ver, para agarrar como algo así, pero justo desde el inicio un poco me perdí, porque creo que lo haces, claro, si la gente que seguramente te va a consumir tu texto es alguien que esté medio involucrado y lo va a poder analizar como muy rico, pero alguien que no tenga tanta experiencia le va a costar mucho trabajo esa parte. Quería como comentártela que pues, por igual y te puede servir un poco. Y que además, creo que justo puse ahí, ¿no? Que además es clave para responder las preguntas. O sea, creo que justo en esta segunda parte del argumento, pues sí planteas ya como respuestas muy específicas para todo lo que quieres enseñar en tu texto. Y es todo. Espero que te haya servido algo mi comentario. Sí, no, muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que justo, creo que hay cosas, por ejemplo, que no he terminado de desarrollar. Primero porque no las tengo tan claras y segundo porque también siento que no he terminado de hacer el trabajo de campo. De hecho, me falta bastante en términos. Tengo mucha observación, pero menos entrevistas. Y creo que me falta todavía alimentar o para darle más cuerpo, digamos, a partir de cómo pues, narran su propia experiencia los creyentes, ¿no? Entonces, pero sí me parece, o sea, coincido y lo noto, ¿no? Como que parece que se va desinflando conforme va avanzando un poco, como este meme del caballo que empieza así, Sí, como justo, súper bien. porque el primero te quedó perfectamente bien amarrado, o sea, sí distingo que hasta yo que no desconozco el tema iba bien, y el segundo desde el inicio empieza como a aflojar un poco, y te lo quería decir porque a veces que uno cuando está escribiendo no se da cuenta de eso, pero cuando alguien te lee, justo ahí sale, y dije, bueno, por ahí podemos aprovechar esta parte que me diste a leer del argumento, justo para que igual y lo fortalezcas de ese lado. Pero pues, por lo que presentaste se nota que sí ya tienes bastante, sabes para dónde va, bastante, ¿no? Gracias, sí, sí. Sí, ahí voy. Gracias. Ay, creo que José Luis tiene levantada la mano. Sí, buenas tardes. Oiga, yo no sé si me ven, yo todo el rato me he visto negro, y Sí, traigo también mi te vemos. cámara, pero Hace rato me pasó, José Luis, perdón, igual y te está pasando lo mismo. Y no tenía abierto como una cosita donde tengo el lente de la computadora, o sea, no, pues, no sé si te ves negro. y si hago y le prendo, pero no se quita, en fin. Eh, Antonio, yo hablo desde la ignorancia, como dice Arturo, pero doble, porque yo ni siquiera te leí. O sea, pues, entonces, la primera parte de la intervención, pues sería, pues, pedirte si nos puedes compartir por ahí en el Dropbox el documentito este que le pasaste a Arturo, porque, pues, la verdad está bien interesante, está bien interesante lo que por ahí nos planteas. De curiosidad, tampoco es mi tema ni así, pero sí me interesó. El segundo Sí, comentario creo que pudiera ser el que a lo que nos presentas,
tiene que ver un poquito con la experiencia personal. Mira, hubo un comentario que me llamó mucho la atención ahorita que estabas platicando, que dijiste, es muy peligroso, ¿no? O sea, la intervención de los partidos de este tipo es muy peligroso para el Estado, ¿no? Entonces, digo, en lo personal, pues yo te compro ese argumento y sí digo, ay, cabrón, pues esto es mejor que se vayan de aquí, ¿no? Pero al comentario que iba es que, como dice bien Arturo, parece que tú ya te respondiste, ¿no? O sea, que nada más lo que te faltase sería, pues, fortalecer los argumentos para que todo cuadre donde va. Pero creo que es un ejercicio que vale mucho la pena antes de ponerte a redactar eso, el repensar que lo estás haciendo desde una postura ya hecha, ¿no? ¿Y por qué? Y no para repensar la postura, porque la postura me parece que pues, cada quien puede tener una y es muy válida y todo, pero me parece que luego esa postura nos hace obviar cosas que los otros necesitan para entendernos, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, este detallito de, ay, es que es peligrosa. O sea, vaya, sí, yo creo que todos podemos entender de qué estás hablando, pero me parece que se pudieran perder ideas valiosas en el todos estamos entendiendo, ¿no? O sea, sí debe de haber un trasfondo general que nos haga ver que estas ideas plasmadas en creencias y plasmadas más bien en ideologías, pues pueden llevar a prácticas discriminatorias, prácticas un poquito agresivas, pero a lo mejor tú que estás metido en el tema tienes una idea adicional que podría fortalecer el diálogo, ¿no? Entonces, eh, otra vez, no tengo idea de cómo lo estás manejando en tu texto, pero sí a lo mejor convendría dar un pasito atrás y ver en esta postura de la que partes, ver si te está siendo suficiente para expresar todo lo que puedes expresar, porque luego se pueden expresar muchas cosas, ¿no? Digo, te lo digo porque en mi experiencia de mi tema, no sé si te acuerdas, pero es la sensación de seguridad para apropiarse del espacio, ¿no? Entonces, luego yo doy por sentadas muchas cosas y digo, ay, pues cómo no se va a saber que cuando uno se siente inseguro, no sale a la calle, ¿no? Pero luego, pues eso ya me queda a mí clarísimo porque fui, vine y en el tema, ¿no? Entonces, pues por ahí va el comentario, ¿no? Y felicidades, la verdad es que se ve bien amarrado la idea. Y pues sí, si tienes chance ahí de compartirnos algo, seguro lo voy a leer por ahí con interés. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a ti por el comentario. Y no, sí tienes razón, sí, como justo, también creo que esto también me interesaba mucho de presentarlo acá. Y la verdad es que pues ya por descuido mío también ya no lo subí al Dropbox para que lo tuvieran también a la mano. Pero, pero sí, porque justo eso, ¿no? Como que uno de pronto pues tiene los puntos ciegos y ya, como dices, está uno ya como en el foco. Y además de los de redacción y los de claridad y tal, también como justo mencionas los de la propia postura, ¿no? Porque digamos, quizá desde otra posición o desde otra postura ideológica, lejos de ser peligroso, parecería necesario que esto suceda, ¿no? Como que se cristianice la vida pública o que, no, etcétera, ¿no? Y creo que sí es importante como, pues, no ahorrarse los pasos del argumento, ¿no? O no ahorrarse los pasos incluso de justificación de por qué decido verlo o no de cierta manera, ¿no? Pero sí, sin falla les comparto el archivo en, en el Dropbox. Bien, gracias. Pues muchas gracias por todo, Antonio. Los dos Antonios, fue creo que una muy buena sesión. Estuvo muy interesante. Para Antonio de Jesús Jerónimo, pues bienvenido a este seminario. Llevamos un año apenas en el seminario, o sea, se abrió hace un año. Y pues, pero sí le auguro que va a funcionar más porque hay interesados. Al final lo subimos a la página de la división y hay mucha gente que sí lo está viendo. Entonces, bueno, se nota que son temas así.
Bueno, y para el principio, para Antonio Rocha, que no está... bueno, deja mejor cierro la sesión y ahorita les pido nomás que queden 5 minutos. Pues que estén muy bien. Muchas gracias por todo.